Ahí estamos entonces grabando y vamos a continuar con el apunte de conexiones que ustedes tienen, em, y voy a compartir ese apunte para poderlo seguir. Pero primero tengo que encontrarlo. Aquí está. Ya, y nosotros habíamos quedado, tengo que compartir, dije, entonces, compartir la pantalla, tengo que compartir este. Ahí, voy a ver si puedo mantener, lo que me interesa es mantener el chat. Mantener el chat aquí al lado. Bueno, ahí estoy compartiendo una imagen. Entonces, nosotros habíamos quedado en el circuito serie y hemos dicho que el circuito serie, la resistencia equivalente era la suma de todas las resistencias del circuito, y estuvimos jugando con un circuito serie con el multisim, y vamos a continuar ahora con algunos detalles que tienen que ver con el circuito serie. En el circuito serie, eh, nosotros podemos determinar el voltaje en cualquier lugar del circuito utilizando una expresión que se denomina divisor de voltaje. Esta expresión está dada por esta expresión que está aquí, que voy a ver si lo puedo marcar. Por esta expresión que está aquí, que quedó de abajo. Ya, por esta expresión que acabo de marcar aquí, voltaje en cualquier lugar, en cualquiera de las resistencias, en la resistencia que hemos denominado aquí J, es la corriente, que sabemos que es una única corriente, que es igual a B partido por la suma de todas las resistencias, o sea, por la resistencia equivalente, multiplicado por la resistencia eh, por la resistencia J, que es donde queremos calcular el voltaje. ¿Ok? Entonces, dado esa situación, entonces nosotros podemos ver, ahí, podemos calcular el voltaje en cualquier parte sin necesidad de calcular la corriente. ¿Ya? Es decir, con esta expresión, voltaje, que es el voltaje total, o el voltaje de entrada al circuito serie, dividido por la suma de las resistencias, o sea, por la resistencia total o resistencia equivalente, y multiplicado por la resistencia en el punto J, que es el que nosotros necesitamos encontrar. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos calcular cualquier voltaje en el circuito serie. A esto nosotros le denominamos divisor de voltaje, ¿ya? Que es uno de los elementos. Se supone que con esto no calculamos la corriente, aunque eso es un decir nomás, porque al calcular B partido por la suma de todas las resistencias, tenemos la corriente. ¿Ya? Y tenemos la corriente y la multiplicamos por la resistencia en el punto J. Lo que pasa es que muchas veces podemos tener la resistencia equivalente, entonces no hacemos esa división en cierta medida, pero eso es lo que vamos a denominar nosotros divisor de voltaje. ¿Cuándo se ocupa? Cuando tenemos circuitos en serie y en donde nosotros podemos calcular cualquier voltaje en cualquier parte del circuito sin necesidad de calcular todo, calcular fundamentalmente la corriente. ¿Ya? Eso es una propiedad entonces o una característica de un circuito serie. ¿Ya?
Bueno, la corriente ya la sabemos calcular, así que no hay problema por eso. Entonces tenemos ese caso, el divisor de voltaje. Bueno, el otro elemento que nosotros vamos a ver es lo que vamos a denominar el circuito paralelo. El circuito paralelo es otra forma de conectar las resistencias o los elementos componentes de un circuito. Y si ustedes se fijan aquí, yo tengo varias resistencias que, como ya hemos dicho, todas las resistencias tienen dos extremos. Entonces, los extremos, uno de los extremos de todas las resistencias se unen en un nudo común y el otro extremo también se une en otro nudo común. Cuando eso ocurre, tenemos aquí un nudo común y aquí tenemos otro nudo común. Entonces, cuando eso ocurre, nosotros hablamos de que estamos en frente de un circuito en paralelo. ¿Ya? Aquí hay solo dos nudos, que es el nudo superior, porque esto es todo un solo nudo, y el nudo inferior, que es todo otro gran nudo. ¿Ya? ¿Y por qué sabemos que es todo un nudo? Porque no hay elementos. Fíjense que entre esta posición donde dice I1 e I2, entre estos dos nudos, ¿sí? No hay un elemento aquí en el medio. Si hubiese un elemento aquí, una fuente de voltaje, una resistencia, cualquier otro elemento, ya no sería un circuito paralelo. O por lo menos estos dos, R1 y R2, no estarían en esa condición en paralelo. Pero aquí están todos unidos. Imagínense que esto es un conductor, es un cable, que ustedes lo pueden tirar y lo hacen un nudo y lo aprietan y les va a quedar ahí un solo circuito. ¿Okay? Entonces, esto es como, a ver, yo a veces cuando estoy en clase creo que hago lo siguiente, para que se entienda que también es un nudo. Entonces yo puedo colocar esto ahí. Voy a colocar otro vamos a colocar sin relleno. Y el otro también, sin relleno. Y podemos copiar este, lo pegamos. Entonces, vamos a hacer más mucho todavía. Ahí. Está quedando como una especie de pelotita, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros pensamos de que cada una de estas líneas, ahí, cada una de ellas tiene aquí, supongamos que en la parte central, tiene una de estas resistencias, entonces tenemos un gran nudo acá arriba y un gran nudo acá abajo. ¿Ya? En donde en esta parte vamos a tener, a ver si puedo dibujarlo, aquí no me puedo cambiar de insertar, entonces vamos a intentar aquí, supongamos que esa es una de las resistencias, ¿ya? Aquí vamos a tener la segunda resistencia, aquí vamos a tener la tercera resistencia, no sé si se estará viendo muy pequeño o no, ahí tendríamos tres resistencias, aquí podríamos tener una cuarta resistencia, ahí. Y aquí vamos a tener la quinta resistencia. Y en en esta última rama debemos colocar la fuente. Entonces, para eso yo debiese colocar un par de líneas aquí. Ahí. Y voy a colocar otra línea, aquí abajito, más cortita. Entonces esto me estaría representando la fuente. Tal vez no es la mejor, no es el mejor dibujo.
Y para que se vea que es más fuente, coloquemos este macro S. Ahí. Entonces tengo la fuente, tal como se ve en el dibujo al lado, tengo la fuente, entonces tengo todas las resistencias, R1, R2, R3, R4, R5, este sería el nudo superior y este de abajo sería el nudo inferior. Entonces ahí tengo lo mismo. Esto que acabo de dibujar aquí, no muy bonito, es lo mismo que está acá. Ya. Entonces, esto es lo que significa un circuito paralelo. ¿Ok? Las características de este circuito paralelo es que los voltajes, el voltaje de la fuente, este de aquí, es igual al voltaje de la resistencia R1, es igual al voltaje de la fuente de la resistencia R2 hasta la fuente R5. ¿Ya? Es el mismo voltaje. ¿Ya? O sea, en este caso, en un circuito paralelo se da que todos los voltajes son iguales dentro del circuito paralelo, exactamente el mismo. Lo que no va a pasar ahora va a ser el tema de las corrientes. ¿Ya? Vamos a tener una corriente total, que en este caso es la que entrega la fuente, y vamos a tener por cada una de las resistencias una corriente que va a ser diferente y que se va a reafirmar esa diferencia siempre y cuando estas resistencias sean todas distintas, como es el caso aquí. Tiene una resistencia de 18, una de 25, una de 12, una de 32 y una de 13. Todas son resistencias distintas. Y al ser resistencias distintas, entonces estas corrientes van a ser diferentes, porque en cada una de ellas, por separado, en cada una de estas resistencias, se debe cumplir la ley de Ohm. Y al cumplirse la ley de Ohm, si yo tengo un voltaje y tengo una resistencia, voy a tener una corriente aquí. Esa corriente va a ser diferente. También en este nudo superior y en este nudo inferior se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué decía la ley de corrientes de Kirchhoff? Decía que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de este nudo. Entonces, si la corriente total que entra aquí es un número cualquiera, entonces se va a dividir en corrientes distintas aquí, no necesariamente tienen que ser iguales, para que sean iguales, las resistencias debiesen ser iguales, ahí sí todas las corrientes van a ser iguales. En el único caso, entonces se va a dividir en distintos valores de corriente. Lo que sí sabemos es que la suma de todas estas corrientes que salen, que aquí están mostrándose que está saliendo del nudo, tiene que ser igual a la corriente total porque es la única que entraría al nudo. Ahora, en el nudo inferior, todas las corrientes de cada una de las ramas están entrando al nudo y por lo tanto aquí tiene que salir necesariamente la corriente total. O sea, nuevamente aquí abajo se tiene que cumplir la ley de corrientes de nudo. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice aquí? La corriente total va a ser entonces la suma de las corrientes. Y si nosotros hacemos ahora esta relación, que en cada una de las corrientes parciales de cada rama, hacemos la siguiente relación, que la corriente 1 es el voltaje, recuerden que el voltaje es el mismo para todos, el voltaje es el mismo, voltaje dividido por la resistencia R1, calculamos R1, y 2 la calculamos el mismo voltaje dividido por R2, y 3 el mismo voltaje dividido por R3, etcétera, hasta la enésima resistencia. Nosotros sabemos que estos voltajes son todos iguales, por lo tanto podemos factorizar ese voltaje y nos va a quedar esta relación. 1 partido por R1 más 1 partido por R2 hasta 1 partido por Rn, o sea, las n resistencias que tenemos en el circuito. Y como la ley de Ohm dice que I igual a P por R, eso es lo que dice la ley de Ohm, entonces R tiene que ser esta expresión de aquí. ¿Ya? O sea, el R lo reemplazamos, o sea, perdón, V partido por R, entonces el 1 partido por R es lo mismo que decir esto. O sea, el R equivalente es 1 dividido por la suma del inverso de 1 partido por R1 más 1 partido por R2, etc. En otras palabras, en un circuito paralelo, la resistencia equivalente le decimos que es el inverso, 1 partido por la suma, que tenemos aquí abajo, de los inversos. ¿Ya? O, ustedes recuerdan, en las clases anteriores nosotros hablábamos de los inversos, aquí tenemos el inverso de la resistencia, que en este caso es la conductancia. Entonces, esta unidad de medida
1 partido por R es mo. Si ustedes recuerdan, la señal, la ohm al revés. Y 1 partido por mo vuelve a ser ohm. Entonces la resistencia equivalente también se mide en ohm, como tiene que ser. ¿No es cierto? Pero tenemos esta forma. Esta es la expresión general para calcular resistencia equivalente en un circuito paralelo cualquiera, de n resistencias en paralelo. Ocupa esta expresión general. 1 partido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 más etc. Y esto nos va a dar la resistencia equivalente. ¿Consultas hasta ahí? ¿No? Ya. Sigamos entonces. Veamos el caso que tienen ustedes ahí, cuál sería la resistencia equivalente de este circuito. O sea, tenemos aquí una resistencia de 18, una de 25, una de 12, una de 32 y una de 13. ¿Cuál sería el valor de la resistencia equivalente? Ya que tenemos ahí con números. A ver si logramos entender lo que es. ¿Lo calculo nomás o lo digo? Calcúlenlo. No sé si tienen el cálculo hecho. El B es 100, ¿verdad? ¿Perdón? El B es 100, ¿cierto? ¿O el Sí, el voltaje voltaje? es 100, sí. El voltaje Ah, es ya. 100, sí. Pero no A mí me necesitan, dio 28,7. es que no necesitan calcular el voltaje. Lo que quiero es que calculen la resistencia equivalente. Ah, ya. O sea, esta expresión que está aquí abajo. 0,287. 0,287. ¿Ya? ¿Alguien tiene algún resultado similar? 3,48. Ay, no, me equivoqué. Sí, a mí igual me dio 3,48. 3,4836. Sí. Sí. Bueno, yo en Ah, general ocupo 4 decimales, así que si tienen su calculadora, las pueden fijar en 4 decimales y eso es posible. Ya, entonces, 3,4836 ohms. Ya. Ok, muy bien. Antes de seguir, un par de cosas. Bueno, ya, entonces, muy bien, está bien calculado la resistencia equivalente en este caso. Fíjense que eso también le podemos llamar resistencia total, porque ese va a ser el valor, esos 3,48 ohm son los que va a ver la fuente. ¿Ya? ¿Y cuánto sería la corriente total? Aprovechemos el circuito. ¿Qué valor tomaría la corriente total? Ahí me dio 28,7. 70,62. Ya, perfecto. Me dio lo mismo. Ya, perfecto. Ley de Ohm nomás ahí, ¿no es cierto? Nada más que hacer. Muy bien. Eh, y la corriente por la resistencia 3, por ejemplo, tiene que dar 100, pues, ¿cierto? ¿cómo? La corriente. La corriente. ¿8,33 o no? 8,33.
fíjense que si ustedes van anotando esos valores, la corriente I total dijimos que era 20, no anoté el número. 100 dividido por... No, ¿alguien anotó el dato de la resistencia equivalente o simplemente lo calcularon con su calculadora? No. Yo lo anoté, da 3,4836 ohm. Ya, perfecto, gracias. 3,4836. Y la corriente total dijimos que era 100 dividido por los 3,4836. Ah, 3,4836. Entonces eso nos da 28,7 amperes. Y si calculamos todas las corrientes desde I1, I2, I3, I4 y 5, ya que tenemos esto, entonces la corriente I3 dijimos que era, dividido por 12, eran 8,33 ohm, perdón, amperes, estamos calculando corriente. La corriente I1, según mis cálculos, es 5,5556 amperes. La corriente I2, 4. La corriente I3 ya la conocemos. La corriente I4, y la corriente I5. Usted calcula todas las corrientes parciales, las corrientes de rama, I1, I2, I3, I4, I5, luego las suman, tiene que dar la corriente total, los 28,7 amperes. ¿Sí? ¿Les dieron los resultados? Sí, me dio la misma que habíamos sacado. Ya. Tiene que cumplirse, no hay otra alternativa. ¿Ya? Si no, por Kirchhoff estaría diciendo otra cosa. Bueno, así como en el circuito serie, nosotros podemos calcular un voltaje en cada uno de los elementos en serie. Aquí nosotros podemos calcular con ciertos datos la corriente en cualquiera de las ramas. Para ello vamos a utilizar lo que se denomina el divisor de corriente. En el circuito serie usábamos el divisor de voltaje. Aquí vamos a usar lo que vamos a denominar el divisor de corriente. El divisor de corriente está dado por esta expresión. La corriente en cualquiera de las ramas, J, cualquiera de las ramas, es el voltaje en esa rama dividido por la resistencia de esa rama. ¿Ya? En donde sabemos que el voltaje es el voltaje total aplicado, porque es un circuito paralelo, ¿no es cierto? Y además, el voltaje total es igual a la corriente total multiplicado por la resistencia equivalente, ¿no es cierto? Entonces, con esta expresión, corriente total por resistencia equivalente dividido por la resistencia en el punto J, o en la rama que queremos, entonces podemos calcular la corriente sin más. Y a esa expresión le denominamos divisor de corriente. ¿Ya? Bien, vamos a asumir que tenemos solamente dos resistencias, para que veamos un detallito de las resistencias. ¿Ya? Tenemos dos resistencias y
le vamos a dar a esta resistencia, yo quiero insertar aquí un no, lo que quiero es insertar una tablita, eso es lo que quiero. Insertar una tablita. Entonces, ahí. Entonces vamos a asumir de que solamente tenemos, entonces dijimos, dos resistencias en paralelo. Ahí voy a dejar el dibujito de dos resistencias en paralelo para que no nos confundamos. Ahí. Entonces voy a colocar aquí el valor de R1 y acá voy a colocar el valor de R2. Y acá vamos a colocar el R total o R equivalente. Oye, no me gusta esto, no sé si alcanzan a ver esto, pero prefiero cambiarle el color de la letra. Ahí. Ya, entonces vamos a asumir que R1 es de, supongamos, 100 ohm y R2, pongámosle 20. Si R1 es, pongamos 50 aquí, estoy viendo qué pasa. Mantenemos los 100 y colocamos acá 20. ¿Sí? Y vamos a colocar 100 y vamos a colocar aquí 10. ¿Ya? Ya, esos valores. Por favor, calculen la resistencia equivalente lo más sencillo posible que tenemos ahí. Es, no tienen nada de particular estos números, estoy tratando de tomar números cualquiera. Entonces, los tres primeros. ¿Qué resultado les da? El primero me Eh, da 33,30, o sea, 3 periódicos. Ya, a mí igual. 23,3. Ya, el segundo caso. El segundo es 16,6 periódico. Ya, 16,6 periódico. Ahí, voy a colocar 7 ahí para ver. Y el tercero, 9,090. 9,090. Sí. En otras palabras, 9,090909. Sí, sí, eso es. Correcto. Y voy a cambiar esto un poquitito. Voy a colocar 100. Y voy a colocar aquí 1. 0,99. No, 1,99. 0,99. Ah, 0. Sí, correcto. Ahí sí. Ya. Mirando esos números, voy a borrar los otros mientras tanto. Mirando esos números anteriores, ¿qué les llama la atención? Mientras menor sea la resistencia 2, menor va a ser la resistencia total. Ya, ¿y qué pasa si cambiamos las posiciones de la resistencia? Por ejemplo, colocamos 20 y 100, o colocamos 50 y 2000. 52.000, por ejemplo.
cómo sería el resultado. $48,78. 48, ¿cuánto? 48,78, ¿sí? 78,05, ya. ¿Les llama la atención algo ahí, en esos resultados? Eh, O sea que comparar la resistencia total con los valores de la resistencia en sí es mucho menor. Muy pequeña comparado, por ejemplo, el 33,3 es menor que el 50 y el 100. Ya, perfecto. ¿Y qué pasa con la 100 y 1? Es súper pequeña la resistencia La, total. la resistencia equivalente nunca va a ser mayor a la menor de la resistencia. Correcto. Fíjense, ¿qué pasa si ponen 1000 y 1? Da 0,99, 999. 0,999, perfecto. A medida que sea mayor la diferencia entre las resistencias, si ponen ustedes 10.000 y 1, la resistencia equivalente va a tender a la menor. Pero tiene que existir una tremenda diferencia entre las dos resistencias. Muy bien, ahora, se confirma lo que ustedes están diciendo claramente, que siempre la resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias que están en el paralelo. ¿Ya? Eso es un hecho y no hay nada que decir ahí. O sea, eso ya nos va indicando de que si ustedes están trabajando en un circuito y encuentran un par de resistencias en paralelo y quieren calcular la resistencia equivalente, entonces no es posible que la resistencia equivalente o total sea mayor que cualquiera de las dos resistencias. Siempre va a ser menor que la menor de las resistencias que están en paralelo, independientemente de donde esté, si esté primera o esté segunda la resistencia. ¿Ya? Eso es un hecho que ahí está mostrado. O sea, repito, la resistencia equivalente en un circuito paralelo siempre va a ser menor que la menor de las resistencias que esté en el circuito. ¿Ya? De hecho, ustedes en el caso anterior, cuando estaban todas las resistencias, me dijeron que habían calculado 3,4836 ohms. Y todas las resistencias que estaban ahí, en el circuito anterior, todas eran mayores que por lo menos 10 ohms. 12 creo que era la más pequeña. ¿Ya? Es decir, también se cumple la misma condición. Siempre la resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando la diferencia entre las resistencias que están en el paralelo es muy alta, como el caso de R1 y R2, el último caso que pusimos aquí, entre 1000 y 1, o 10.000 y 1, o 100.000 y 1, entonces la resistencia equivalente va a tender a ser el valor de la más pequeña. ¿Ya? O sea, fíjense que ahí estamos tendiendo a ser 1, o sea, la resistencia total, la resistencia equivalente con la resistencia 1000 y 1 en paralelo, tiende a ser 1, no es 1 exactamente, pero tiende a ser 1. Ustedes ponen 10.000 y 1, 10.000 en paralelo con 1, o 100.000 en paralelo con 1, va a tender a ser 1. ¿Ya? Esos son los casos que se dan con la resistencia. O sea, ya aquí hay un hecho no menor y que es bastante bueno saberlo, sobre todo en los ejercicios. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un circuito paralelo, dos resistencias en paralelo, siempre la resistencia va a ser menor que la menor de las resistencias del paralelo. Bien. Vamos a borrar esto de aquí, porque ya... ¿Está claro eso, no es cierto? ¿Alguna duda respecto de eso? no, profe, ninguna. Ya, perfecto.
Ya, y en este caso, ¿cuáles van a ser los resultados? Me dio 50 en la primera. Ya, 50, perfecto. ¿25 en la segunda? 25 en la segunda. Mil en la tercera. ¿Cuánto? 1000. 1000. Ok. La última debería ser 1, ¿Debería? por la tendencia de los anteriores. Ya. Calcúlela, ¿eh? Sí, es un... Sí, da 1. Perfecto. Ya. Este es otro hecho que ocurre en la resistencia en paralelo. Cuando yo tengo dos resistencias en paralelo que son iguales, porque ahí lo que tenemos son dos resistencias paralelas que son exactamente iguales en cada uno de los casos, entonces la resistencia total o resistencia equivalente siempre va a ser la mitad de cualquiera de las resistencias que están en el paralelo. ¿Se fijan? O sea, ahí no hay necesidad de volver a hacer el cálculo. Yo ya sé que eso es un hecho. Que se ponen ahí, por decir, una resistencia de 320 y dos resistencias de 320, yo sé que la resistencia equivalente es la mitad de cualquiera de ellas. Y como las dos son iguales, y esa va a ser la resistencia equivalente. Se vuelve a cumplir el predicho anterior, en el sentido de que siempre la resistencia total va a ser menor que cualquiera de las resistencias del paralelo. Y aquí está claro. En este caso, cuando las dos resistencias son iguales, la resistencia equivalente es la mitad de cualquiera de las resistencias del paralelo. Por lo tanto, menor que cualquiera de las resistencias del paralelo. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, les da una facilidad para hacer algunos cálculos. De repente, en unos cálculos, no necesito una calculadora, no necesito sacar ningún cálculo. Para estos efectos, si veo las resistencias son iguales, es la mitad y listo. Se acabó el problema. Ya tengo resultados. En los casos anteriores, si las resistencias son distintas, el hecho de saber que la resistencia equivalente es menor que la menor, cualquiera que la menor de las resistencias del paralelo, me da un indicador de cómo voy. No me dice el resultado, pero sí me dice cómo voy. Ya, eso si tengo, por ejemplo, 100 y 5 en paralelo, es imposible que me dé 7,2, por ejemplo, una resistencia equivalente. Si eso es así, es que algo estoy calculando mal. Así es. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Son algunos tips de resistencia en paralelo. Ya. Otro tip. Eh, fíjense que si nosotros tomamos esta expresión que está aquí y solamente calculamos con R1 y con R2 el paralelo, perdón, el paralelo, no esta expresión en rigor, el paralelo, o sea, nos vamos a esta expresión de aquí abajo. ¿Ya? Y si yo solamente tengo dos resistencias en paralelo, ¿ya? Y nada más que dos, yo puedo decir entonces, cuando yo tengo dos resistencias en paralelo, voy a insertar aquí una ecuación. Yo puedo decir entonces que la resistencia equivalente que la resistencia total o resistencia equivalente que voy a obtener, R equivalente, que voy a obtener va a ser igual a, y esto lo puedo simplificar bastante más, cuando son dos, y puedo decir entonces que debe tener diseño,
dividido por ahí. Entonces yo puedo decir tranquilamente, cuando yo tengo solo dos resistencias en paralelo, y esto es válido para dos resistencias en paralelo, voy a tener R1 por R2 dividido por R1 más R2. Esa expresión que yo acabo de escribir ahí es válida para dos resistencias en paralelo, ¿ya? Exclusivamente para ese caso. Entonces aquí vamos a ver válida para R1 paralelo con R2. Eso significa esas dos líneas. Está muy grande esto. Entonces vamos a colocar aquí 20. ¿Ya? Entonces eso es válido para R1 y R2. Dos líneas, dos resistencias paralelas. ¿Ya? Entonces la resistencia equivalente es el producto dividido por la suma. Y es muy fácil calcular ahí la resistencia. ¿Ya? Eso también es resistencia equivalente. Ahora, si yo tengo dos resistencias equivalentes desde el punto de vista, o sea, perdón, dos resistencias en paralelo, ¿no? Estoy hablando de la allá. Dos resistencias en paralelo, R1 y R2. Vamos a checar un poco más esto. Tengo dos resistencias en paralelo y quiero calcular quiero aplicar el divisor de corriente. Entonces, fíjense que el divisor de corriente, voy a insertar aquí una ecuacioncita. Dice que el divisor de corriente, entonces I sub J, I sub J, I sub J, va a ser igual a la corriente total dividido por RJ. Ah, no, perdón, aquí lo primero que tenía que haber hecho era hacer la división. Eso. Eso no. Este es corriente total. Y este es la resistencia. Cualquiera de las dos. Esto es I total dividido por RJ. Y eso multiplicado por el paralelo. O sea, R1 por R2 dividido por R1 más R2. ¿No es cierto? Entonces, tengo que colocar aquí, dividido por esto. Donde voy a tener aquí R1, R2, R1 y R2, dividido por la suma de R1 y R2. Solo tengo aquí R1 por R2, dividido por R1 más R2. Ya, ese sería entonces el divisor de corriente para el caso de dos resistencias. Ahora, este divisor de corriente lo podemos especificar claramente. Copiamos esto, voy a copiar aquí más bajito. Entonces, fíjense que si yo quisiera tener el caso de calcular la resistencia en el R1, voy a correr esto un poco más allá. Ya, si yo quisiera calcular la corriente en la resistencia 1, y 1, voy a tener I total, y este va a ser R1. ¿No es cierto? Y que como esos dos
están ahí, se pueden simplificar. Ahí. Fíjense que este R1 de aquí abajo y este R1 de arriba se pueden simplificar estos dos. Entonces voy a tener finalmente que el divisor de corriente, ¿dónde está? Aquí es lo que estoy haciendo. Estoy aquí ya en la ecuación. Aquí, entonces voy a diseño y digo que es la corriente y total es eso. Y eso lo multiplico por, fíjense, por R2. R2 dividido por la suma de R1 y R2. R1 y R2. Este es R2. Hay que ver aquí lo que estoy haciendo. R2. Ese es más. Este es 1, R1. Y dije, estoy calculando R1, entonces esto es R2. Y fíjense lo que resulta. Quiero calcular es como si este circuito yo aquí lo cortara y solamente tuviese aquí esas dos resistencias. Es como si yo hiciera eso. Entonces fíjense lo que sucede aquí. En este caso dijimos que esto se cumplía, lo vamos a correr para acá. ¿Qué pasa? Tengo lo que hizo correr. Este es el divisor de corriente. Entonces, en particular, el divisor de corriente para dos resistencias en paralelo. Fíjense, si yo quiero calcular la I1, o sea, la resistencia por aquí, multiplico la corriente por la resistencia 2 y divido por la suma. Si quisiera calcular la corriente 2, aquí tengo hecho esto, entonces lo voy a copiar y voy a cambiar los índices que correspondan, ¿no? Entonces ahora voy a querer calcular la corriente 2. Entonces voy a total y total por R2. Y fíjense que se simplifican los R2. Por lo tanto, la única diferencia es que aquí voy a tener una R2. ¿Ya? Se ve eso, ¿no es cierto? Entonces de aquí nace una regla mnemotécnica, que es fácil de recordar. Para calcular la corriente en cualquier rama de un circuito de dos resistencias en paralelo, entonces yo digo, partiendo, fíjense, síganme por el lado del I1, tomo la corriente total y la multiplico por la resistencia opuesta a la que quiero calcular. Si yo quiero calcular I1, lo multiplico por la resistencia opuesta, por la otra resistencia, y lo divido por la suma de las dos resistencias. ¿Ya? Esto que está aquí es esa regla mnemotécnica. O también está aquí. ¿Ya? Quiero calcular la corriente 2, quiero calcular esta corriente de aquí. Entonces tomo la corriente, como quiero calcular en I2, entonces tomo la corriente y lo multiplico por la resistencia opuesta, que en este caso sería R1, y lo divido por la suma de los dos, R1 y R2. ¿Ya? Siempre la regla mnemotécnica es esa. La corriente que entra al nudo, por la opuesta, por la resistencia opuesta, dividido por la suma de las dos resistencias. Entonces ahí tengo una forma fácil de poder acordarse cuál era la corriente o la resistencia que debo ocupar. ¿Ya? Siempre es la opuesta dividido por la suma. Y con eso pueden calcular, eso es el divisor de corriente. Ahora, esta forma así, mirada así, es válida para dos resistencias en paralelo. Pero ¿qué pasa si yo tengo 3 o 4? Bueno, lo puedo ir haciendo por parte. Pero siempre es bueno tener
dos resistencias. Es decir, aquí en este caso yo no puedo tomar dos del circuito, sino que lo que tengo que hacer es dejar dos. O sea, supongamos que quiero calcular en R1, R2 debería ser el equivalente de todas las otras. Desde R2 hasta R5 en este caso. ¿Ya? Pero esa es una manera fácil de conocer la corriente en un circuito paralelo, ¿ya? Usando lo que denominamos divisor de corriente. ¿Ya? Estas expresiones que están aquí, que yo puse aquí, denominan divisores de corriente. ¿Ya? ¿Qué valores tendrían las corrientes en un circuito donde las resistencias R1 y R2 sean iguales? ¿Cómo serían las corrientes I1 y I2? Supongamos en ese circuito si ambas fuesen 25 ohm, las de resistencia R1 y R2. Si ambas fueran 25. A ver, perdón, no escuché bien. Si ambas resistencias fueran 25 ohm. ¿Sí? ¿Cómo serían las corrientes I1 y 2? Iguales, pues, Deberían ¿no? ser las mismas. Exactamente, van a ser las corrientes iguales. ¿Eh? Las corrientes van a ser exactamente iguales. Perfecto. Y en el caso que está mostrado ahí, tengo una resistencia 18 y una resistencia 25. Sin hacer cálculos, ¿por cuál resistencia sería más corriente? ¿Cuál tendría más corriente? La de 18. La de 18. Muy bien. ¿Y eso por qué razón? Yo lo veo como a mayor resistencia impide que pase más corriente. Muy bien. Entonces, Esa es la forma. Esa es la forma correcta de verlo. Mientras más resistencia tengo, más oposición al paso de corriente, por lo tanto menos corriente va a circular por esa resistencia. Perfecto. Esa es la razón. ¿Ya? Y el cálculo lo corrobora. 100 dividido por 18 va a ser un número más grande que colocar 100 dividido por 25. Ahí está el cálculo corroborando la idea. Ok, o sea, aquí hay varias cositas que ya nos van a ir sirviendo para hacer algún tipo de ejercicio por ahí. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas? ¿Comentarios? ninguno, profe. Ya. Bueno, aquí está desarrollado lo que les acabo de decir del divisor de corrientes con dos resistencias. Y podemos hacer el siguiente resumen. Cuando tenemos una conexión en paralelo, entonces la resistencia equivalente que podemos calcular se puede calcular como el inverso de la suma de los inversos. Ese es 1 dividido por 1 partido por R1, etc. Los voltajes en cada uno de los elementos son iguales al estar todos los elementos en paralelo. Las corrientes van a ser distintas y la suma de las corrientes que salen por cada una de las ramas del paralelo tiene que ser igual a la corriente total que entra a ese mismo nodo. ¿Ya? Eso por la parte superior, y por la parte inferior, en el dibujo que tenemos aquí, como tenemos una parte superior y una parte inferior, entonces por la parte inferior, la suma de las corrientes que entran al nudo, que van a ser las corrientes de cada rama, tienen que conformar la corriente total. Se cumple la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo superior y en el nodo inferior. Eso, como gran resumen, y colocamos los dos casos serie y paralelo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la resistencia en un circuito serie, si incorporamos más elementos resistivos al circuito serie, entonces la resistencia total va a aumentar. Por el contrario, en un circuito paralelo, si incorporamos más elementos paralelos, la resistencia equivalente va a disminuir. Respecto del voltaje, o caída de tensión también, que en algunas ocasiones puede llamarse, entonces en el circuito serie cada elemento tiene su propio voltaje. Ese voltaje va a aumentar si aumenta la resistencia. ¿Ya? O si la resistencia es mayor respecto de otra, ese voltaje va a ser más alto. Lo otro que podemos decir cuando tenemos un circuito serie respecto al voltaje,
es que la suma de todas las tensiones va a ser igual a la tensión o voltaje de la fuente. En el caso de voltaje en los elementos en paralelo, el voltaje es el mismo para cada elemento y va a ser igual al de la fuente, ¿ya? Entendiéndose que la fuente está en paralelo con todo nuestro circuito. No hay nada entre medio. Respecto de la intensidad de corriente, en el circuito serie sabemos que es la misma, ya lo hemos mostrado, que es la misma en todos los elementos y igual a la corriente total del circuito. Y cuantas más resistencias tenga el circuito, menor será la corriente en el circuito. Respecto de las corrientes en el paralelo, cada elemento del paralelo es recorrido por una corriente que es independiente de las demás, y cuanto menor sea el valor de la resistencia, entonces mayor va a ser la corriente en esa rama en particular. Lo que sí podemos decir es que se debe cumplir la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Ya? La intensidad total es la suma de las intensidades individuales. Y por último, la resistencia total en un circuito serie es la suma de las resistencias del serie. La resistencia total en el circuito paralelo, el inverso, el inverso de la suma de los inversos. Ahí tenemos un resumen bastante rápido de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Ya. Ejercicio. Dice calcular la resistencia total equivalente al circuito siguiente. Y la siguiente pregunta que tiene es qué tensión soportarán R1 y R2 al aplicar 200 volts al circuito. Antes de eso, ¿qué disposición tienen esas resistencias? ¿En serie, en paralelo? ¿Cuáles estarían en serie y cuáles estarían en paralelo? Antes de hacer ningún cálculo. 4 y 5 están en paralelo con 3 y 1 con la que están en paralelo acá, con 2. Estarían en serie. A ver, 4 y 5, ¿cómo están en primer lugar? En serie. ¿Ya? 4 y 5 están en Y ese está serie, en paralelo con 5 están 3. en paralelo con R3, Ya. que a la vez está en serie con R1 y R2. Ya. Perfecto. ¿Cuál sería el valor de la resistencia equivalente que vería en la fuente? Una fuente tomada en los terminales de entrada, que no tienen nombre. ¿Qué valor tendría la resistencia equivalente? 100 medio 100. 100. ¿100 les dio todo? igual medio 100. El paralelo entre 60 y la suma de 50 más 34. ¿Qué resultado es ese? $84. No, 84 es 50 y 34. No, el paralelo entre los dos, entre 60 y la suma de R4 y R5. 35. Me dio 35, sí. Ya, ok, 35. Y entonces 35 más 45 y más 20, 100. Entonces la resistencia total que vería una fuente puesta en los terminales de entrada sería una resistencia de 100 ohms. Muy bien. La fuente no va a ver que existen tres resistencias, ni va a ver que existe este circuito como está ahí mostrado, ¿ya? Con resistencia en serie, con resistencia en paralelo. La fuente ve el equivalente. Eso es lo que ve la fuente. Y eso es lo que le interesa, nada más. ¿Ya? Por eso es que para efectos nuestros nosotros tenemos que calcular cuál es la resistencia equivalente.
Entonces, muy bien la primera parte. La segunda parte, ¿qué tensión o voltaje tendrá R1 y R2 si se aplican 200 volts al circuito? Aquí la idea es que usen divisor de voltaje. Porque aplicando la ley de Ohm y la ley de voltaje de Kirchhoff es facilito saber qué voltaje tiene. Pero la idea es que apliquen el divisor de voltaje que vimos antes. En R1 me dio 90 volts. 90. Y en el 2, 40. Ya. Ok. ¿Alguien más hizo el cálculo? Sí, a mí me dio lo mismo. Ya. Aparte de las dos personas que están siempre contestando, el resto está haciendo los cálculos. No estoy viendo el chat, así que no me perdí si alguien puso algo en el chat, pero pareciera ser que no. Yo me perdí, la verdad, profe. O sea, no entendí cómo hicieron el cálculo. Ya. ¿Dónde quedó? ¿En qué parte quedó? En lo primero que hicieron cuando les dio 100, Ya. La ahí, resistencia equivalente. sí. Ya. Veamos. Aquí tenemos el circuito, ¿no es cierto? Ahí está el circuito. Entonces, lo primero que hay que resolver es el valor entre R4 y R5. Fíjense que R4 y R5 están en serie, porque están como tomaditos de la mano. ¿Ya? Entonces R4 y R5 están en serie. Y el equivalente de R4 y R5 mirado desde, si ustedes quieren, mirado desde R3. ¿Cuál sería el valor equivalente de R4 y R5 mirado desde los terminales de R3? Como un circuito serie, tiene que ser la suma de esas dos, 50 más 34. ¿Ya? Por lo tanto, ese R4 más R5 debiese ser entonces 84. Voy a borrar este por ahora para que vayamos haciendo eso. Entonces voy a tener aquí que voy a insertar entonces yo puedo decir que R4 y R5 están en serie. Puedo decir que R3 está en paralelo con, y tengo una forma de escribir esta con R4 más R5. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que primero R4 y R5 están en serie, por eso está entre paréntesis, y una vez que resolvamos esa serie, calculamos el paralelo con R3. Y finalmente, la resistencia total o equivalente va a ser R1 más R2 más R3 paralelo con R4 más R5. ¿Ya? O sea, primero el serie R4 y R5, luego el paralelo con R3, y finalmente esa resistencia equivalente que saldría entre R3, R4 y R5, la sumo, o sea, en serie con R1 y R2. O sea, eso es lo primero que hay que calcular. ¿Ya?
¿Queda claro ahí para los que no han respondido o que se perdieron en algún punto? Yo ahora entendí, sí. Ya, perfecto. ¿Y el resto? ¿Cuántos tenemos en clase? Igual, profe, entendí, me da los mismos resultados. Ya, perfecto. Eso es lo que me Por interesa. parte igual. Ya, ok. Ya, fíjense que el resultado total, esto entonces era 100, me dijeron, ¿no es cierto? Ya, eso igual a 100 ohms. Voy a escribir porque no tengo la 100 ohms. Esa es la resistencia total, o resistencia equivalente. Entonces, fíjense que por una parte, yo tengo ahora una resistencia de 100 ohms y puedo colocarle una fuente de voltaje en la entrada. O sea, es como si aquí yo le aplicase una fuente, aplicase una fuente de voltaje. ¿Ya? Entonces, esta fuente de voltaje va a mirar hacia el interior del circuito, va a mirar para acá adentro, pero no va a ver que está la resistencia 45, que está la resistencia 2 de 20, que está... No, va a haber una sola resistencia equivalente que vale 100 ohms y no ve más. Y como es de 200 volts y hay 100 ohms, entonces van a ser 2 amperes la corriente total. No hay otra alternativa, ley de Ohm no. ¿Se fijan? Entonces, que es otra forma de ver los circuitos, sin hacer lo que estábamos haciendo. Entonces, todo esto es un solo valor. ¿Ya? Eh, que era 35, seguro que me dijeron ustedes. Toda esta parte es 35 ohms, una sola resistencia de 35. Entonces, la fuente va a haber esta de 45 más la de 35 más la de 20 conectados. Entonces va a haber como si fuese una sola resistencia de 100 ohms. Y por lo tanto, como son 200 volts, entonces yo puedo saber que la corriente que va a circular por el circuito es de 2 amperes. ¿Ya? Fíjense que usando el camino largo, yo puedo decir, pero esos 2 amperes, por eso los multiplico por los 45 ohms de la primera resistencia y tengo el voltaje de la resistencia de 45, porque el voltaje es R por I. ¿Ya? O sea, 2 por 45 me da efectivamente 90 volts. Pensando que todo este conjunto de acá atrás es uno solo, es decir, es como si yo tomara esto y lo eliminara aquí. Yo eliminara eso y dejara solamente la resistencia de 60. ¿Ya? No existiera el resto, por ejemplo, una cosa así. Un poco rara, pero así. Entonces esta resistencia ya no es de 60, sino que es de 35, porque representa todo este circuito. Entonces voy a tener 45 más 35 y más 20. Eso suma 4, 3, 7, 8, 9, 100. Y si yo aplico, entonces les decía, un voltaje de 200 y tengo una resistencia equivalente de 100, entonces mi resultado de corriente es 2 amperes. Entonces yo podría decir, ahí, conocido ese dato de los 2 amperes, podría decir, bueno, ¿y qué voltaje tengo aquí en esta resistencia? ¿Ya? Entonces mi voltaje va a ser la corriente que va a circular por aquí, multiplicado por el valor de la resistencia. Entonces si tengo 2 por 45, me va a dar efectivamente que R1 es de 90 volts. Después la resistencia R2, voy a tener 2 por 20, ¿no es cierto? 2 amperes por 20 ohms. Luego ahí voy a tener 2 por 20, 40 volts. Entonces, fíjense, tengo aquí, dije 90 más 40 y tengo aquí puesto 200. Entonces, el voltaje que va a haber en este equivalente, que es el equivalente que calcularon antes, ¿no es cierto? El voltaje que voy a tener aquí va a ser la corriente por el valor de la resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente me habían dicho que era de 35 ohms. O sea, voy a tener 2 por 35, 70. Entonces voy a tener 70 más 90 y más 40, debiesen dar los 200
volts que están aplicados en la entrada. Bien, el circuito no es tan complicado, ¿no es cierto? ¿Alguna duda ahí? Hasta ahí, Por lo menos yo no. ya. Yo tampoco. Bien, entonces ya hemos aplicado esto a este circuito y hemos contestado las preguntas que tiene. Entonces vamos a ver este circuito de aquí abajo. Oh, perdón. ¿A dónde me fui? Ahí. Entonces quiero que hagan el mismo análisis ahora con este circuito. Mira, aquí no es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Ahí. El segundo. ¿Cuál es la resistencia equivalente del circuito mirado desde los terminales de entrada, que son los que están al costado de R1 y R2, al costado derecho? ¿Y qué tensión tendrán R3 y R4 al aplicar 24 por el circuito? Ya, en primer lugar, entonces, ¿cómo están las resistencias? ¿Qué tipo de conexión tienen las resistencias? Entre 5 y 7 están en serie y 6 y 8 están en serie. 5 y 7, 6 y 8 están en serie. Muy bien. ¿Todos opinan lo mismo? Sí, Ya, Sí, profe. perfecto. ¿Qué pasa con ese serie 5 y 7? Si yo lo sumo ahí, me darían 78, ¿no es cierto? Y con 6 y 8, si yo lo sumo, me dan 6, 7, 8, 90. ¿Qué pasaría con esa resistencia de 90 y la resistencia de 78? ¿Qué podemos decir de ellas? La de 5 y 7 están en paralelo con R3 y la 6 y 8 están en paralelo con R4. ¿Ya? sí, yo igual pienso lo mismo. Ya, coincide ella, ¿no es cierto? Ya. Y es equivalente entre R5 más R7 paralelo con R3 y R6 y R8 paralelo con R4. ¿Qué puedo decir de esos equivalentes? ¿Que están en serie? Ya, muy bien, están en serie. ¿Y qué puedo decir además de R1 y R2? Y ahí estarían todos en serie. Correcto. Perfecto. ¿Y la resistencia equivalente cuánto sería? ¿Alguien la ha calculado o están en ese proceso? 80, 80 ¿80? ohm. 80 ohm. Ya. Ok. ¿Y qué voltaje habría en R3 y qué voltaje habría en R4?
si aplicamos 24 bolas al circuito. Fíjense un detalle aquí. A ver, voy a pasar este circuito. Voy a copiar. Voy a pegar aquí. Voy a cambiar la página, perdón, la hoja que tengo, que tienen ustedes ahí. Entonces voy a decirle que... Ay, ¿qué pasó? Ah, aquí. Voy a dejar de compartir y voy a compartir esta otra imagen, que es este. Esto para qué? Para hacerles una indicación. Siempre es conveniente toda vez que uno resuelva un circuito, ir dejando circuitos equivalentes. Es decir, si aquí, por ejemplo, queremos resolver este circuito en forma bien ordenadita, lo voy a ir haciendo hacia abajo, espero que tenga así. Entonces yo digo, voy a sumar estos dos y voy a sumar estos dos, porque están en serie. Esos dos y estos dos están en serie. Entonces para eso yo dibujo el circuito de nuevo, y eso es conveniente cuando ustedes hagan los ejercicios. Copiamos y pegamos para estos efectos. Voy a hacerlo aquí en forma de esta manera. Entonces aquí voy a dibujar de nuevo el circuito, pero voy a borrar esto porque voy a borrar esto, 28, y voy a borrar esta otra. Entonces lo que voy a hacer es más que nada copiar. Voy a hacer eso, ¿ya? Para que se note que hicimos un cambio, ¿ya? Pegamos ahí y borré esa resistencia, pero estos 50 ahora van a cambiar. Teníamos aquí, lo tengo arriba, 5, 28, entonces esta resistencia pasa a ser ahora de 78. ¿No es cierto? Ah, pero disculpen, estoy trabajando en griego. ¿Alguno de ustedes lee griego, no? No, pues, ¿No? no, nada. Que estaba haciendo un curso en griego hace poco rato. No. No, es que quedo con unos ángulos que quedo en griego, me parece. Ya. Entonces cambio eso a 78. Y esta que era 66 más 24, 6, 4, 10, 7, 8, 9. Este queda en 90. Ya, entonces esa queda en 90. Y esta de aquí desaparece. Entonces para mí es más cómodo hacer esto que dejar todo afuera. Que se nota que hemos hecho el cambio, o sea, ya hicimos un paso. ¿Ya? Ahí y ahí. Fíjense, ese es el primer circuito equivalente que yo obtengo. Entonces ahora, para poder seguir reduciendo, fíjense ustedes que este circuito equivalente es lo mismo que si yo tomo esto, voy a hacer una pequeña modificación aquí, tomo este circuito, lo voy a copiar, y lo voy a pegar un poquito más abajo, pero lo voy a modificar un poco para poder entender de que efectivamente... Ahí. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a subir esto, ahí, y voy a hacer lo siguiente, voy a dibujar aquí
una línea hasta ahí. Bah, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Eso voy a tomar una línea. Entonces tomo esta resistencia, la coloco ahí y voy a tomar una... Bueno, no, estoy tentando. De acá abajo es donde tengo que correr. No podría ser. De ahí. Y esto que está aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí arribita. Vamos a pegar en forma transparente para que se note la diferencia. Ya, ahí. Y voy a agregar una línea aquí al medio. ¿Ya? O sea, el nudito este lo corrí para un lado. Y voy a borrar aquí. Ya. Entonces ahí me queda más claro de que esta resistencia R3 y R7 y R4 con este equivalente, o sea, este ya no es 7, sino que este es R7 con R... Y esto es una resistencia equivalente, esa de 78 ohm es R5 y R7, esto ya no es R7, esto es R5 y R7, y este no es R8, sino que es R6 más R8. ¿Ya? Porque si no, no vamos a saber por qué cambiaron los valores. Entonces, ahí queda claro que R3 y 78 ohm están paralelos y 18 están paralelos con 90. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es decir, bueno, ahora si yo calculo este paralelo y calculo este paralelo, tengo uno solo como resultado de ese paralelo. Entonces puedo decir aquí que voy a sacarlo ahí. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Entonces, para todos los efectos, el circuito que estoy teniendo es este. Y finalmente voy a tener este circuito. Se me fue un poquito por el lado, pero no importa. Y aquí voy a tener una resistencia. Y aquí voy a tener otra resistencia que hay que calcularla por ahora, que sería la de arriba, el paralelo entre 39 y 78, ya que eso va a ser 79 y 38. 79 y 38. Si no, no, se puso al revés. 39 por 78. 26. 26. Sí. 26, ¿no es cierto? Y la resistencia que está más abajo sería el paralelo entre 90 y 18. Tiene que ser menor que 18. 18 con 90. Es 15. Más 90. 15. Perfecto. Entonces anotamos aquí 15. 15. Ya. Entonces ahora podemos calcular con un voltaje que nos dijeron que era de
24 nos dijeron, voy a mirar el 24 volt, ¿no es cierto? Entonces aquí yo aplico una fuente de voltaje de 24 volts, aquí. Aquí voy a tener una fuente de 24 volts, una fuente de corriente continua, ahí, y ahí. Aquí tengo una fuente de 24 volts, pero para todos los efectos yo debiese borrar la unión ahí entre medio. Para que se vea que es una fuente de voltaje. Ya no va a quedar muy bonito el dibujo, pero se entiende, ¿no es cierto?, cuál es la idea. Entonces, yo tengo aquí mi fuente de voltaje de 24 volts. ¿Ya? Entonces yo digo, ahora tengo aquí 24 volts. Voy a dejar aquí 24 volts. Claro que tenía que ser en negro, porque si no, no se ve nada. Ahí, 24 volts. Entonces, yo puedo saber qué voltaje tengo en esta resistencia de 26 y qué voltaje tengo en esta resistencia de 15. ¿Ya? Aplicando división de voltaje. Entonces, este Paint no me permite hacer muy bonitas las ecuaciones, pero vamos a colocar entonces voltaje en 26 volts, en 26 ohms. Voltaje en 26 ohms va a ser. ¿Qué decía entonces? ¿Qué decía el divisor de voltajes? Si miramos para atrás, ya, el divisor de voltaje, tengo que dejar de ver eso y compartir este. Ya, si ustedes se fijan, el divisor de voltaje decía, voltaje en cualquier resistencia es la corriente por el valor de esa resistencia o el voltaje dividido por la resistencia total multiplicado por la resistencia donde queremos hacer el cálculo. Entonces, teniendo eso en consideración, voy a volver a mostrar esta otra página. Que lata que no... Debe ser de uno por uno. Ya. Ya, entonces aquí tengo, voltaje va a ser entonces la corriente, que en otras palabras no la estamos calculando, ¿no es cierto? Porque esa es la idea, no calcularla. Entonces vamos a tomar aquí una división. Vamos a hacer una línea más delgadita. Ahí. Entonces me dice que es el voltaje total, o sea, los 24 volts. Voy a colocar los números, no voy a colocar la ecuación, si no voy a demorar demasiado. Los 24 volts. ¿Ya? Y eso lo divido entonces por la suma, por la resistencia total o resistencia equivalente, que para este efectos es 14 más 26 más 15 más 25, ¿no es cierto? 14 más 26 más 15 más 25. Y todo eso lo multiplico por la resistencia 26, que es donde yo quiero calcular el voltaje. ¿No es cierto? Entonces, si yo hago ese cálculo, voy a saber que esto va a ser igual a 7,8. Perdón, ¿no escuché bien? 7,8. 7,8, ¿eso? Voy a calcular. Entonces, 80. Entonces, 24 dividido por 80. Y multiplicado por 26. 7,8 volts, perfecto.
volts. Y en la otra resistencia, el voltaje haciendo el mismo proceso, el voltaje en la resistencia de 15 ohm, HM, en la resistencia de 15 ohm, voy a colocar el resultado aquí, voy a tener entonces los 24, que es lo mismo, lo divido por los 80, que es lo mismo, ¿no es cierto? Y ese resultado lo multiplico por 15, me da 4,5 volts. Ahí estamos usando entonces el divisor de voltajes. La pregunta era, ¿qué voltaje aparece en R3 y R4? Sabemos el voltaje que hay en 15 y sabemos el voltaje que hay en... Este voltaje está en esta resistencia y este voltaje está en la de 26. Entonces nosotros aquí podemos decir, pero este voltaje que aparece en este equivalente, el de 26, pero este equivalente de 26 es lo mismo que estos dos. O sea, yo podría separar esta de 26 en una de 39 y una de 78 y voy a tener esta expresión de aquí, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en este punto de acá arriba y en este punto de aquí abajo, que es el mismo, este punto de aquí y este punto central aquí, que estarían, es lo mismo. Por lo tanto, yo puedo decir que en la resistencia de 39, ¿qué voltaje tengo? Si están en paralelo. Entonces yo puedo decir que en esta resistencia de 39 tengo 7,8 volts. Aquí voy a tener 7,8 volts. Y en la resistencia de abajo, en la resistencia de 18, voy a tener 4,5 volts. Esto en el entendido que estamos aplicando la fuente de 24. ¿Ya? Por lo tanto, los otros se van a repartir entre 14 y 25. Ahí se van a repartir el resto de los voltajes para que me den los 24. ¿Ya? Pero lo que les quería comentar es que si yo tengo aquí dos resistencias en paralelo, que es el caso 39 y 78, cuyo resultado es 26, el voltaje que tengo en esta resistencia de 26, entonces va a estar en cualquiera de estos dos en paralelo. O sea, tengo en la resistencia de 39 tengo 7,8 volts, en la resistencia de 78 también voy a tener 7,8 volts. ¿Y por qué? Porque están en paralelo. Lo mismo puedo decir entonces de la resistencia de 15 ohms, que es el paralelo de 18 y 90. Entonces en 18 tengo 4,5 y en 90 también tengo 4,5 volts. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Ya? Y entonces se me va a cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff si yo quisiera hacer cualquier análisis de circuito cerrado en este caso. ¿Estamos? ¿Consultas, comentarios? ¿Entendió esta última parte, no? Sí se entendió, profe. Ya. Yo instalé una pizarra en mi casa, que en una de esas voy a hacer algunas cosas en la pizarra, pero me da la sensación de que aquí la tienen. Bueno, y si les pongo aquí van a quedar grabadas. No sé si al mostrar la pantalla, o sea, al hacer la grabación con la pantalla, me imagino que debe quedar igual. Ya, me demoro un poco más en hacer esto, pero me da la sensación de que queda mejor en la grabación. Bien, no hemos pasado del tiempo que he estimado necesario. Así es que lo dejamos hasta aquí por hoy día. Terminamos la grabación y nos veríamos mañana. Recuerden que mañana es la otra plataforma. Creo que en algún minuto lo que voy a hacer es que voy a borrar esa otra plataforma y voy a seguir siempre con el Zoom. ¿Ok?
de que no estemos cambiando en cuál era un día, cuál era el otro día. Pero mañana nos juntamos en la otra plataforma. Ok. Listo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Chao. profe. Chao. Chao, profe. Chao, chao.